Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, América del Sur, mitad del mundo, desde donde salen estos videos, agradeciendo también al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos frente a la palabra de Dios y seguir aprendiendo y sacar cosas que sean prácticas también para nosotros, que podamos aplicar, que podamos compartir y vivir, que cada vez nosotros vayamos mejorando nuestra vida, nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Que las cosas cambien, que no seamos lo mismo, porque si esto no está haciendo efecto en nuestras vidas, mejorándonos cada vez más, algo está pasando, falta aplicar, porque el conocimiento no es lo más importante, sino la aplicación. Yo algo que le recomiendo a la gente pues es leer mucho, porque yo pregunto si tiene la Biblia, si leen a veces, poco. Y el poco, si entiende, sí, pero no es lo más importante, y peor si no leen casi nada. Y entender algo y no lo llevamos a la práctica, no hacemos nada. O si hacemos algo, estar perdiendo el tiempo no es más lo que hacemos. Pero bien, espero que ustedes mismos estén tomando la palabra de Dios en serio y vayan estudiando, cojan desde el Evangelio de Mateo, el Nuevo Testamento, desde leer por lo menos un capítulo diario que se logren leer. Y vayan leyendo, y con una libretica de notas, anote ahí lo que no entiende mucho, o las cosas que le llaman la atención, y eso hago yo con la gente, y cualquier cosa, pues yo digo, yo paso, miro a ver qué fue lo que no entendió, o qué le llamó la atención, y explicarle. Y un día de estos que yo vaya por allá y los visite a ustedes, ahí les explico un poco qué era lo que quería decir Jesús o Juan el Bautista o quien sea. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el capítulo 16 del libro de los Hechos y vamos a comenzar desde el versículo 11. Busco las partes que nos trae una mejor enseñanza y todas estas cosas. En el capítulo 16, versículo 11, dice: les leo: zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde suele hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Oremos. Padre, nuevamente buscando siempre su presencia, su sabiduría, Señor, para no estar hablando aquí cosas que la Biblia no dice, sino exactamente lo que usted manda, porque dice en Juan 3:34, el que es enviado de Dios, la palabra de Dios habla, y yo quiero hacer eso. Hablar es la palabra de Dios, para que usted sea el que reciba la honra, la gloria y todo lo demás, como dice allá en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme o de acuerdo a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirva en el poder que Dios le da, para que Dios sea el que se lleve la honra y la gloria, y no nosotros. Y Padre, que no estemos hablando aquí sabiduría humana, sino la que desciende de lo alto, Dios mío, esa es la que necesitamos. Y gracias por las cosas que quedaron aquí escritas, porque son para nosotros. Porque como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, estas cosas se escribieron para nosotros, para llamarnos la atención, para amonestarnos a nosotros, para que no caigamos en los mismos ejemplos de desobediencia o aprendamos de cosas buenas que también hay. Y Padre, pidiendo que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente verdadero sea el Maestro que nos enseñe
nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Pablo es un evangelista tremendo. Cuando yo leo primero los Corintios, capítulo 9, habla que de todo se ha hecho con tal de ganar a uno. No desperdiciaba una oportunidad. Ahora llegan acá a Filipos y dice que en el día de reposo y salieron fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándose le hablaron a las mujeres que se habían reunido. Se reunieron para orar y le hablaron ahí a las mujeres que ya se habían reunido. Esta es una costumbre hermosa que tenía esta primera iglesia. Era la oración y la unanimidad, siempre de acuerdo, como una sola alma, un solo corazón, un solo sentir, una sola mente. Pero hoy las iglesias, como están divididas, no es el ambiente propicio para que Dios bendiga como lo hacía con ellos, todos unidos. No habían esas divisiones que hoy tenemos. Entonces se sentó a la hora de la oración y le hablaron a las mujeres. Versículo 14 de Hechos capítulo 16. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, como muchos en las iglesias, gente, pero esta tenía una característica especial. Adoraba a Dios, amaba a Dios, y si estaba por acá era buscando de Dios. ¿Y qué hizo el Señor con estas personas que son como Lidia? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. Adoraba a Dios y estaba oyendo a Pablo, pero si Dios no abre el corazón para que estemos atentos a lo que habla la palabra de Dios, no entenderemos nada. Él es, y mire, esto es importante, el Señor es el que abre el corazón de una persona para que esté atento a la palabra que estaba predicando, en este caso Pablo. Porque hay un versículo acá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y he oído muchas veces: ábrale el corazón al Señor para que entre, y que todo esto y todo lo demás. Y que aquí lo que está diciendo es así: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre su corazón, Él entrará en usted. Pero aquí está hablándoles a una iglesia, la iglesia de la Odisea. Está en la puerta y llama. Ábrale el corazón. Y oigo mucho esto, pero dije, no, quien abre el corazón es el Señor. Él es el mejor cardiólogo y Él es el mío. El que destapa las arterias, el que cambia un corazón de piedra por uno de carne sin que nos demos cuenta, sin abrir nada de corazón abierto, gratis y bien. Aquí le abrió el corazón a Lidia y seguro ella no sintió nada. Eso solo lo hace el Señor. Él es el que abre el corazón de las personas para que estén atentos. Yo pienso en el etíope eunuco en el capítulo 8 del mismo libro de los Hechos, cuando bajaba y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Y se juntó Felipe y él le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Pero ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? Y le rogó que subiera y le enseñara. Iba leyendo Isaías capítulo 53. Pero ¿por qué hizo esto el Espíritu Santo con Felipe? Trayéndoselo de Samaria, donde había un avivamiento tremendo. Hombres y mujeres estaban creyendo en Jesucristo, siendo bautizados, y de pronto lo pasa acá donde va uno.
pero iba para Etiopía o no sé dónde, pero no iba para allí cerquita, iba para lejos. Esto lo hizo el Espíritu Santo porque era un hombre que quería, estaba expuesto a las Escrituras, iba leyendo, trataba de entender y no había, y el Espíritu Santo mandó a Felipe para que lo ayudara. Y el Espíritu Santo es el que le abre el corazón o lo que sea para que este hombre entienda, porque el hombre entendió el mensaje. Si no lo hubiera entendido, no se hubiera bautizado ni nada de esto. Pero es el Señor quien abre el corazón de las personas para que estén atentos. Y esta es mi oración antes de coger la Biblia, antes de leerla. Abra mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de su ley. Abra mis oídos para escuchar su voz. Porque si Él no hace esto, no pasa nada. Abra mi corazón para estar atento a lo que usted habla. Y abra mi entendimiento para poder comprender las verdades eternas que hay aquí para mí, porque si Él no hace esto, es pérdida de tiempo. Yo no le voy a abrir el corazón, Él es el que abre el corazón. Entonces, en esas cosas yo no estoy de acuerdo con que abran el corazón para que el Señor, no. El Señor va a hacer eso, Él es el mejor cardiólogo. Hoy justo tengo una cita con el cardiólogo. Y yo digo, Señor, a usted el que necesito. Aquel que hace gratis, bien, no siente uno, no hay puntos, no hay dolor, no hay nada de eso. Y vamos a ver qué pasa. Pero bien, abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que hablaba el apóstol Pablo. A lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada, vea, de una vez creyó. Esta es la obra de Dios. Si Él no hace esto, no pasa nada. Por algo les dijo Cristo a los discípulos allá en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría, el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo. Y Él fue el que convenció a Lidia, porque mire, estuvo atenta a lo que hablaba Pablo y enseguida se bautizó. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 17 dice Pablo, porque no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio. Si he predicado a este, si he bautizado a esto, aquello, yo no sé. Pero yo le escribo ahí cuántas veces él hizo esto, si es que no se acuerda. Aquí va a bautizar también a la familia del carcelero y todas estas cosas. Pero, y cuando fue bautizada, sin cursos, sin nada, hoy han inventado un poco de cosas. Un curso de 3 meses o de 6 meses, que tiene que asistir sin fallar unos 3, 4 o 6 meses a la iglesia, diezmar y todo, porque hablo esto porque una compañera de trabajo, cuando yo no me había jubilado todavía, me llevó una hoja llena. Esto me dieron para poderme bautizar. Dije, dígale que le muestre dónde dice eso la Biblia. Que hay que hacer un curso para poderse bautizar. Si eso fuera así, yo fui a Colombia en un viaje evangelístico y de despedida, la última vez que fui por Colombia. A hablar la palabra de Dios y se bautizaron unas 6 personas. Mi familia, eso fue lo mejor. Pero yo iba de paso. Yo llegaba a una parte, predicaba, bautizaba y seguía hasta en poncheras gigantes o lavacaras que llamamos acá en esto. Aquí está el agua, Miguel, para que nos bautice. Como dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero yo no podía decirles, no, tienen que hacer un curso de 3 meses cuando yo tengo horas para salir a otra ciudad, hablar allá y seguir. Aquí, enseguida, creyó
y fue bautizada. Y es lo que dice en el capítulo 18, de aquí de Hechos, en el versículo 8. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, sin cursos, sin nada de esas cosas. Bien, el 15, y cuando fue bautizada, y su familia, aunque le abrió el corazón a Lidia, parece que lo abrió a todos de la familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Dijo, no, yo quiero que se queden acá. Venga, y todo esto. En el versículo 40 dice, entonces, saliendo de la cárcel, después que fue azotado y todo, Pablo y Silas, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Después de los azotes y todo, regresan donde Lidia, hospedadora tremenda. De una vez comenzó la obra de Dios, dijo, vengan, quédense, si Dios ha juzgado que yo sea digna del Señor, quédense, vengan, coman. Todo una fiesta, se habían bautizado ya todos acá. Y quizás los niños y todo lo que había acá. Porque hoy es un problema cuando un pequeño dice, pastor, aquí vengo para que me bautice. Y a veces les digo, bueno, vamos a ver. Pero siguen insistiendo. Traen la ropita. Tengo que hablar con los padres, a veces toda la familia. Pues aprovechemos y nos bautizamos todos de una vez, así todo. Pero siempre los niños se han menospreciado. Cuando dijo Cristo en el capítulo 18 de Mateo, el que haga tropezar a uno de estos pequeños es mejor que se cuelgue una piedra de molino al cuello y se lance al fondo del mar que hacer tropezar a un pequeño. Y también dice en el mismo capítulo, no los menosprecien, porque los menospreciamos. Yo puedo bautizar y he bautizado niños aquí en la congregación de unos 5 años. Grupos de niños, unos 4 los preparamos y se bautiza. Pero un niño de estos, de 5 años, tiene un conocimiento tremendo, más que un anciano de 90 años que bauticé en una ocasión. 90 años tenía y se bautizó. Ya va para los 100, todavía sigue echando extras por acá. Pero si yo comparo el conocimiento de un niño con el de un anciano, el niño le lleva largo. Pero ellos no, porque son locos, no saben lo que, no entienden ni nada, son como dementes. Así se les trata. Y Cristo dijo, no los menosprecien. Y aquí dice, se bautizó con toda su casa. Todos vengan. No menosprecien. Bien, seguimos. En el versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Tremendo negocio. Esto sí da más plata que un peaje, como decimos en Colombia. La muchacha adivinaba y ellos cobraban, así que estaban solo buscando al cliente, se le ha perdido algo o desapareció un familiar, alguna cosa, entonces esto le cuesta tanto. Y la muchacha, a ver, ¿dónde está? Acá. Imagínese un negocio de eso. Y esto lo hacía, así que tenía un espíritu de adivinación, el 17, y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía siempre, por muchos días, dice por acá. Estos son hombres que les anuncian el camino de Jesucristo, que les anuncian la salvación, que les predican el Evangelio. Y ésta sabía. En el capítulo 19 vamos a ver otro caso. En el capítulo 19
versículo 13 en adelante, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea que sí sabían a quién predicaba, y yo no sé en este tiempo si aparece un demonio y uno está tratando de expulsarlo y le dirá: ¿y tú quién eres? A Pablo yo lo conozco. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal de Seba, judíos, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces, yo sí digo, cuando uno empieza a jugar con estas cosas, debe estar muy seguro de quién es y no esperar a que el diablo le diga: este verdaderamente predica la palabra de Dios. A Cristo conocemos y a este también conocemos, y sabemos que habla con verdad del camino de la salvación o lo que sea. Pero como les dijo: ¿y ustedes quiénes son los hijos de Seba? Y se lanzó contra ellos y los mandó heridos y desnudos, y tal vez no volvieron a invocar el nombre de Jesús ni a decir esto. Tremendo. Entonces esta que adivinaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Ella sabía, el 18, y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora y se acabó el negocio. Entonces esto les trajo problema a ellos. Y presentándolo, dice, pero el 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Imagínense, se acabó el negocio aquí. ¿Ahora qué vamos a hacer? Entonces los llevaron ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícita recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarlos con vara. Creo que los colocaban boca abajo en tierra y con una vara, unos 39 garrotazos a cada uno, porque Pablo habla en el capítulo 12 de 2 Corintios. Todo lo que le ha pasado, en 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 por 4, 20, entonces serían unos 195 garrotazos que ha recibido. ¿Cómo estaría este hombre? Y apedreado, que lo botaron por muerto en Listra, cicatrizado por todas partes. Así que aquí les dieron esa garrotiza a ellos. Y dice, y los azotaron con vara, el 23, después de haberles azotado mucho. Yo hablo esto porque lo dice Pablo, de 39 garrotazos. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Este fue el precio que se pagó por haber expulsado esta muchacha, el espíritu de adivinación que tenía la muchacha, y dañar el negocio.
No sé si con esto los que tenían el negocio quedaron ya contentos y satisfechos con haberle hecho a Pablo y a Silas estas cosas. Pero bien, fueron azotados y le pidieron al carcelero que los guardase con seguridad. El 24 dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bien incómodo, con los pies metidos allá en una tabla con un huequito donde entra el tobillo nada más y en la posición que estarían terrible y heridos la espalda y todo sangrando y de todas estas cosas. No era fácil la cosa para ellos, pero eran hombres, no eran hombres que se quejaban tanto como nosotros. Pablo, uno de los que más sufrió, es el que más habla del gozo. Y uno dice, pero ¿cómo es que este hombre es el que más habla del gozo? Porque esos azotes como que no los sentía, porque era un hombre que tenía la mirada puesta en lo eterno, no en lo temporal. Y quizás sabía que de todo esto algo bueno iba a suceder y sucedió. Entonces son las cosas que a veces motivan y animan. No importa lo que esté pasando porque sabemos que hay algo al frente. Lo mismo decía Cristo allá en el capítulo 12 de Hebreos, por ahí. Por el gozo puesto delante sufrió el oprobio, menospreció todo, sufrió la cruz y todo. Por el gozo puesto al frente. Adelante, esto yo voy a resucitar después. Y esto dará frutos, mucha gente llegará a ser salvos y todo. Tenía la mirada puesta al frente, no en el momento que era lo difícil. Pablo no la tenía así, en este momento estamos terribles, no me toque, no nos podemos mover o algo. No, él sabía que al frente había algo, porque Dios siempre hace las cosas con un propósito. Y especialmente cuando son hombres y mujeres que están sirviéndole a él. Entonces les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es medianoche, son las 12 de la noche y está Pablo y Silas orando y cantando himnos al Señor. Gente gozosa. No estaban conscientes, parece, de todo el sufrimiento que estaban pasando ahí. Cantaban himnos al Señor, orando. No estaban quejándose, Señor, pero qué mal estábamos haciendo por acá para que nos traten así. Venimos es a predicar la palabra o alguna cosa. Algunos entienden estas cosas así, la mayoría no. Yo le hablo de las personas que hablo la palabra todos los días, que salgo a hablar la palabra. Uno, que reparte periódico, un señor llamado Edwin Romo. Entonces yo llego, parqueo la bicicleta ahí y le dije, el semáforo está en rojo, atienda a sus clientes. Él sale y reparte el periódico. Pero algunas veces que él ya está ahí parado porque el semáforo cambió, porque ese es el tiempo que yo aprovecho. Le dije, no descuide su trabajito. Le dije, no, el trabajo que yo tengo es temporal, pero lo que usted nos trae es eterno, lo que nos habla. Nunca me habían hablado así. Que entienden lo que se está haciendo, que todo lo que uno viene es por ellos, es por predicarles la palabra, y si alguna vez uno tiene que caerse o sufrir alguna cosa, dirá, vale la pena, porque hubo por lo menos uno que entendió el mensaje. Este trabajo es temporal, mi amigo, y usted trae cosas eternas, así que hable. Es muy, muy importante. Una sola vez he encontrado a alguien así. Así que aquí está Pablo y Silas por hablar la palabra de Dios, porque esto de expulsar ese espíritu, pues le molestó a Pablo porque lo hacía por muchos días. Que uno vaya hablando y detrás esté alguien, estos hombres hablan la palabra de Dios, enseñan el camino de la verdad, estos son siervos de Jesucristo. A la final esto tiene que cansar.
Pero bueno, están sufriendo las consecuencias y están en el sitio donde deben estar. Porque después de todo esto nos daremos cuenta que Pablo tenía que estar en el calabozo, porque Dios tenía planes, era con el carcelero, no era con los de que estaban afuera, era con esta familia que estaban, como yo digo, maduritos, esperando que alguien viniera a hablarles la palabra de Dios. Que a veces uno encuentra de esos así, maduritos, pero otros biches que le cuesta años a uno también. Pero bien, nos quedamos aquí porque la parte que viene es muy importante para la próxima, si Dios nos permite. Mientras tanto, vamos a bendecir el Estado de Israel porque necesitamos bendiciones. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, dice la palabra. Entonces hay que buscar esas bendiciones. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Bendecimos al Ecuador donde Dios me tiene, el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.